Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenga la amabilidad de ponerse de pie. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite estar reunidos en su casa con el propósito de venir y aprender de su palabra. Todos en este momento, siempre que compartimos la palabra del Señor, todos somos parte del rebaño al cual el Señor viene a apacentar, a dirigir, a instruir. Y le damos gracias a Dios por tener un lugar donde nosotros podamos ser sustentados, ser alimentados espiritualmente, que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser vayan creciendo integralmente. Amén. Vamos a dirigirnos primeramente en palabras de oración, de agradecimiento al Señor. Acompáñeme. Padre, te damos gracias por lo grande de tu nombre, por lo grande de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor. Gracias, Señor, porque te ha placido mostrar tu amor, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a cada instante, Señor, hemos podido apreciar y contemplar, Señor, tu grandeza, tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Permítenos hoy, Señor, meditar, Señor, en tu palabra, que ella, Señor, pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, nos disponemos y nos rendimos a tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice la vida de Mami y de sus acompañantes, a donde ella fue asignada para llevar tu palabra. Que sea, Señor, de bendición su llegada, su salida. Que puedas, Señor, resguardarla, traerla con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Solo vamos a leer un versículo. Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Amén. Puede sentarse. El tema en el que vamos a estar meditando en esta ocasión se llama dirigidos por la palabra. Dirigidos por la palabra. Y tal vez no es un tema que sea nuevo, porque en realidad ser dirigidos por la palabra del Señor debería de ser nuestra finalidad, nuestro fin, nuestro motivo, nuestro propósito en el día a día. Usted y yo tendríamos que ya estar caminando como hemos sido enseñados, a ser instruidos, dirigidos, guiados por la palabra del Señor. Hay un hecho que es ineludible para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros. Por más que alcancemos, por mucho que avancemos en cualquier área de nuestras vidas, podríamos cosechar éxitos financieros, personales, espirituales, familiares, pero nunca podremos separar la guianza de la palabra de Dios sobre cada uno de estos acontecimientos que acabamos de mencionar. Cualquier situación que suceda en nuestra vida, cualquier proceso que nos dirija a alcanzar una bendición, a alcanzar una meta, a alcanzar un propósito, definitivamente tiene que estar ligado ese acontecimiento, ese hecho, a que hemos sido guiados o instruidos por la palabra del Señor. Entonces, usted y yo no podemos pretender llegar hacia algún lugar, caminar en Cristo, vivir por fe, si no estamos apegados a la palabra del Señor
y si la palabra del Señor no es nuestra guía, si ella no dirige nuestros pasos. Dios nos ha equipado por su infinita misericordia de una brújula espiritual que marca los espacios, los tiempos y los lugares donde la voluntad de Dios ha establecido que caminemos. Puede ser que alcancemos algún logro a nivel secular, ¿verdad? Quizás el sistema nos brinde algún tipo de reconocimiento. Allá afuera puede ser que obtengamos algún tipo de reconocimiento, pero no se compara con la bendición eterna que nos espera si abrazamos y atesoramos la guianza de la palabra sobre nuestras vidas. Usted y yo sabemos y reconocemos en nuestro interior cuando hemos sido nosotros, por nuestros argumentos, por nuestra propia prudencia, por nuestras proyecciones, por nuestra mente, sabemos que hemos sido nosotros cuando hemos ocupado esas herramientas humanas, terrenas, para alcanzar, lograr algún objetivo. Y también sabemos cuando de verdad ha sido el Señor, a través de su palabra, el que nos ha guiado. Y qué paz, qué bendición se siente, ¿verdad? Cuando nosotros de verdad sintonizamos nuestro oído con el cielo y nos dejamos verdaderamente ser dirigidos por la palabra del Señor. Meditando y leyendo sobre el ministerio de Elías, el profeta de fuego, podemos ver que aunque era un hombre sujeto a las pasiones de carne y expuesto a diversas tentaciones, eso lo dice Pablo, ¿verdad? Mantuvo un referente íntegro delante de Dios, tanto que todos cuantos le conocían terminaban con la misma declaración. Todos los que conocían a Elías terminaban con esta misma frase: ahora sé que eres un hombre de Dios y que Él habla por medio de ti. Mire qué testimonio el que el Señor daba sobre la vida de Elías. Que todas las personas, no importaba si era un rey, no importaba si era una viuda, no importaba la persona que fuera, todos terminaban viendo y testificando que realmente Dios hablaba por medio de él. ¿Y esto por qué era? Producto de que Elías atravesó sus procesos a lo largo de su vida siendo dirigido por la palabra. Y lo podemos ver en el versículo que acabamos de leer de primer libro de Reyes. Dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y aquí vamos a empezar a ver cómo este hombre, Elías, fue dirigido por la palabra. La palabra de Dios fue su referente a lo largo de todos los procesos por los que él caminó. Me llama la atención que la palabra nos dice de dónde era. Dice Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad. Y Galaad era una región montañosa, era una región de montes, de montaña, y no solo de montaña, sino de rocas, lo cual era una región que, aparte de brindarle refugio, de ser defensa, de ser un vallado, una fortaleza natural, ¿verdad? Por las rocas de la montaña y por estar en lo alto, era también un lugar que le proporcionaba seguridad para los ganados, para el rebaño. Si usted se recuerda, cuando Moisés está por entrar con el pueblo de Israel a Canaán, o por el intento, ¿verdad?, de entrar a Canaán, hay 2 tribus y medias que deciden quedarse del otro lado del Jordán. Y dentro de esas tribus estas tribus vienen y se quedan en Galaad. ¿Por qué? Porque vieron que Galaad, ahí podían ellos asentarse, era una buena tierra donde podían tener ganado. Y le dicen a Moisés: nosotros podemos estar aquí en la región de Galaad y podemos quedarnos y vamos a hacer casas para nuestros hijos, para nuestros rebaños, y aquí el Señor nos va a bendecir. Pues de ahí, de ese lugar, es de donde el Señor llama a Elías. Y curiosamente, trayéndolo a nosotros, a nuestra vida, a nuestro contexto, muchas veces el Señor así es como trabaja con nosotros. Nos saca de ese Galaad de donde nosotros hemos estado morando, dice, de los moradores.
Elías era uno de los moradores de la tierra de Galaad. Estaba conforme, ¿verdad? Él estaba tranquilo, estaba en su tierra donde la misma montaña, la misma tierra le proporcionaba seguridad, le proporcionaba confort. Y es de ese mismo confort y es desde ahí de donde penetra la palabra del Señor y empieza a mover los cimientos y los argumentos de Elías. Importante que la palabra del Señor empiece a mover en nosotros esa zona de confort, ese Galaad que nos permite estar hasta cierto punto tranquilos, ¿verdad? Nadie nos molesta, ni molestamos a nadie, pero en la vida en Cristo nosotros no deberíamos de estar tan relajados, tan contentos. Y lo veíamos en las palabras que el Señor compartía a través de nuestro pastor, ¿verdad? Si nosotros, el sistema, estamos tranquilos, estamos en nuestra zona de confort, quiere decir que algo por ahí nos hace falta, ¿verdad? Un poco de sazón, un poco de luz. Y así estaba Elías, tranquilo en la tierra de Galaad, hasta que llega la palabra. Y este hombre empieza a obedecer la dirección de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a salir de ese Galaad, de esa zona de confort, de lo que nos han heredado. Galaad era una tierra de esa herencia, de conformismo, de esas tribus, 2 tribus y media que dijeron, no, aquí no nos queremos quedar, ¿para qué nos vamos a complicar en cruzar el Jordán? Muchas veces nosotros así nos quedamos, ¿verdad? El día de ayer el Señor me permitía compartir un pedacito de mi testimonio con mis hermanos que nos reunimos y les comentaba yo esto. Yo estaba en mi Galaad, yo estaba en mi zona de confort. A mí me habían enseñado una forma de vida que era totalmente contrario a lo que Dios quería hacer en mí, a lo que el Señor me había llamado. Entonces tuvo que removerme. Tuvo que provocar situaciones, tuvo que rodearme de personas y muchas veces la palabra para que nos dirija tiene que romper, hermano. Tiene que romper ese Galaad, tiene que romper esa zona montañosa, esas cosas, esas rocas que nosotros mismos hemos armado, hemos levantado como refugios, como autodefensa de nosotros mismos. Y les comentaba yo cómo el Señor me metió en ese proceso de empezar a alentar mi corazón, a tomar fuerzas en la palabra, a un montón de situaciones que me llevaron a salir de mi zona de confort. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que como Elías nosotros seamos dirigidos por la palabra. Y mire, lo manda directamente con una palabra específica para el pueblo de Israel. Imagínense qué tremenda bendición de este hombre que estaba escondido en Galaad, que estaba escondido sobre esas montañas, que estaba escondido en su zona de confort, cuando el Señor tenía preparado para él cosas grandes, hablar por medio de él. Y qué tremendo que declarar una palabra que iba a mover las leyes de lo natural, hermano. Impedir que lloviera. Y le dice al rey de Israel, no va a llover hasta que, sino por la palabra de mi boca. En otras palabras, hasta que Dios me dé la autorización de hablar, va a volver a llover. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Y la palabra del Señor se cumple. Lo que Dios habló a través de Elías se cumple. Se cumple. Veamos el versículo 2. Siempre del primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo, la segunda vez, vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente de Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit,
que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y la unidad nos amplía un poco más, ¿verdad? Porque no dice pan, sino que dice sustento. Entonces ahí ya es algo más amplio, ¿verdad? No solo era pan y carne, sino que era algo que lo sustentaba al hombre. Pero dice el versículo 2, y vino palabra del Señor diciendo, sal de ahí y dirígete al oriente. Y empieza Elías a caminar dirigido por la palabra del Señor. Empieza a sintonizar sus oídos. Sus oídos. Y Dios siempre con el propósito para este hombre de cosas grandes. De cosas grandes. Pero aún no era el tiempo de que él estuviera arriba, de que él estuviera con el rey. Él solo declaró la palabra y el Señor le dice, escóndete, escóndete. Y es que así son los procesos, hermano. Usted y yo pensamos, o yo, lo voy a quitar a usted, yo pensaba muchas veces que el éxito era siempre mantenerse en la cima, pastor. Y el éxito no siempre es mantenerse en la cima. El éxito es estar preparado. Si un alpinista llega al monte Everest, su meta, su fin, su éxito, no va a ser vivir ahí eternamente arriba del monte Everest. Él ya lo conquistó. Su éxito va a ser buscar una montaña más alta, un monte más alto, escalar y llegar más lejos. No es quedarse estacionado a donde él ya llegó. Y entonces el Señor así piensa para nosotros sus planes que son de bien para nosotros, dice su palabra. Y eso es lo que el Señor está tratando con Elías. Y entonces le manda palabra. Y vino palabra del Señor a Elías diciendo, vete y escóndete en Querit. Mire que después de estar en su zona de confort, el hombre sale, declara la palabra del Señor, remueve al rey y a todo el pueblo, y luego el Señor le dice, escóndete, escóndete. Muchas veces a nosotros pensamos, ¿verdad?, que si el Señor ya nos usó, ya nos permitió llegar hasta aquí, entonces el Señor hasta aquí quiere que yo llegue. No, tranquilo. Muchas veces el Señor nos dice, escóndete, yo te voy a sustentar, Y lo tremendo es que de lo mismo que Él habló, que no iba a haber lluvia, el Señor le dice, ve y escóndete en el arroyo. Ve y escóndete en el arroyo. Aunque las situaciones, hermano, afuera parezcan duras, aunque la situación tenga apariencia de ser apretada, si nosotros estamos siendo dirigidos por la palabra del Señor, donde estemos o hacia donde Él nos dirija, ahí va a haber sustento, ahí va a haber alimento para nosotros, ahí va a haber refugio, ahí vamos a estar, mire, tranquilos, sabiendo que estamos bajo su voluntad. Veamos el capítulo 8, siempre del versículo 8 del mismo capítulo. Y vino después a él palabra del Señor, diciendo, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. Y aquí yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Tercera ocasión, ¿verdad?, en que la palabra va dirigiendo a este hombre. Y como es costumbre, ¿verdad?, el Señor no lo quiere dejar quieto. Porque este morador de Galaad, si el Señor lo deja quieto, se va a acomodar. Y usted y yo tenemos esa misma naturaleza aquí terrena, miren, de Galaad. De que si el Señor no nos empieza a mover, si las situaciones, los procesos no nos empiezan a hacer tambalear, a hacer buscar su rostro, nosotros no nos movemos.
nosotros nos quedamos tranquilos. Es como Jonás, ¿verdad? Él iba, según él se había salido con la suya, y se acostó, todos ahí afligidos en el barco y él bien tranquilo. No, tuvieron que despertarlo, tuvieron que moverlo, tuvieron que hacerle, que expresarle qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces el Señor viene y ¿qué es lo que hace? No, este Elías se me está acomodando otra vez, ya no está en Galaad, ya probó de la palabra del Señor, ya probó mi respaldo, pero todavía si lo dejo ahí en el arroyo de Querit, se me va a acomodar. Y mire, ¿qué es lo que hace el Señor? Empieza a cortar la fuente. Y dice que el arroyo de Querit a los 3 años se secó. A la mitad del camino, hermano. A la mitad del camino. A la mitad del tiempo. ¿Cuántas veces hemos sentido eso, verdad? Que nosotros estamos bien, vamos a la mitad del proceso, todo nos está saliendo bien, bendito Dios, y vamos todos contentos. Pero a la mitad del camino, el Señor decide que Querit se seque. ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos muramos? No. ¿Para que nuestra fe desfallezca? No. Para impulsarnos, para movernos, para ver qué es lo que hacemos, si somos dirigidos o no por la palabra. Mire qué tremendo, qué difícil aceptar la dirección de la palabra en este momento, porque yo humanamente hubiera pensado, Señor, pero si la última vez que me dijiste que enviaste palabra a mí, me mandaste a este lugar y no nos fue tan bien, el arroyo se secó. Y ahora le dice, ve. Y no ante un grande, no ante alguien que lo pudiera sostener, hermano, humanamente. Le dice, ve, baja a Sarepta de Sidón, que yo tengo una viuda, hermano. ¿A qué palo se estaba arrimando, verdad, Elías? ¿Hacia dónde lo estaba llevando Dios? Ahí yo, como humano, me hubiera puesto a pensar, Señor, eres tú el que me habló, ¿verdad? Lo que nos compartía nuestro pastor de ayer. Señor, ¿de verdad fuiste tú el que me habló? ¿O habré sido yo? ¿Habrán sido mis emociones? ¿Habrán sido mis pensamientos? Cualquier cosa, hermano. Pero el mismo Pablo nos dice, si Elías tuvo nuestras mismas debilidades, la misma incertidumbre que usted y yo pasamos muchas veces, es lo mismo que pasó a este hombre. Señor, ¿y por qué no me llevas delante del rey otra vez? Por lo menos el rey me puede dar de comer. Pero no. Ve a esconderte a Sidón. Y ahí hay una viuda que te va a sustentar. Con lo poco humanamente. Con lo último. El Señor hizo un gran milagro de sostenerlo no solo a él, sino a la viuda y al hijo. Esa familia fue sostenida porque Elías supo entender y ser dirigido por la palabra del Señor. Y ahí hay algo, una enseñanza por ahí también. La palabra del Señor le dice, ve, ocúltate en Sidón. Y resulta que Jezabel es hija del rey de los sidonios. Imagínense a dónde lo lleva la palabra del Señor. Y los resguardó en el mismo pueblo de Jezabel, que era la que lo estaba buscando, ahí mismo, en Sidón. Ahí mismo lo guardó el Señor. No importa dónde el Señor nos dirija, aunque nosotros pensemos de que, Señor, pero me estás enviando a donde yo no hay humanamente salida. A Elías lo mandó directamente a la boca del lobo, de donde era Jezabel, del rey de los sidonios, el padre de Jezabel. Ahí lo manda, y ahí lo sustenta, ahí lo guarda, y ahí lo protege. Entonces vemos cómo Elías está aprendiendo a ser dirigido por la palabra del Señor. Veamos primer libro de Reyes, el siguiente capítulo 18, versículo 1 y 2.
Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. ¿Verdad? La cuarta vez, creo yo, que dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dice: muéstrate a Acab. Y en este momento Elías ya va preparado, hermano. Ya va preparado. ¿Para qué? Para dar testimonio de que Dios, de que Jehová de los ejércitos, Él era el Dios de Israel. Porque el tema aquí era de que Acab y Jezabel habían impuesto a Baal. Y habían hecho que el pueblo le adorara a ese Dios. Y entonces viene la palabra del Señor y le dice: ve y preséntate, y yo voy a hacer llover. Pero en ningún momento el Señor le dice: voy a hacer descender fuego, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Cómo es que Elías sigue cada una de esas direcciones? Porque se está dejando guiar, se está dejando dirigir por la palabra del Señor. Entonces Elías ya no tiene temor de estar delante del rey, no tiene temor de estar delante de quien sea para declarar la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y entonces sucede todo lo que el episodio que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Con los profetas de Baal y con Elías. ¿Todo por qué? Porque este hombre decidió nuevamente escuchar la voz de Dios. Y hasta aquí todo va perfecto, ¿verdad? Con Elías todo va en un creciendo, ¿verdad? Todo va bonito. Todo va bonito, la vida le va sonriendo, va escalando, espiritualmente el hombre va madurando, ya todos lo reconocen. Pero veamos qué sucede después de todos estos acontecimientos. El Señor le responde mandando fuego, descendiendo fuego del cielo, consumiendo su holocausto. Y no solo eso, después Él le dice al rey: va a llover, prepárate, ponte ya en camino, porque te va a agarrar la lluvia. Eso es lo que le dice. Pero veamos primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 3. Y Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y entonces Elías venía bien, vino palabra del Señor diciéndole qué es lo que tenía que ver. Pero sucedió algo, entró el temor. Y el temor hizo que Elías ya no escuchara la voz de Dios. Y entonces dice, tuvo miedo y él decidió levantarse e irse para salvar su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a ese momento, hemos cometido esta falla, ¿verdad? Esta falta de Elías, que veníamos bien, veníamos bonitos, obedeciendo al Señor y todo, pero el temor se le atravesó a Elías. Y con justa razón, hermanos. Si a alguien que le digan que van a acabar con su vida, ¿cómo no va a tener temor? Nosotros, porque ya estamos de este lado de la historia y lo vemos todo bonito y sabemos que Dios lo guardó, sabemos el final, todo lo que él pasó. Pero en este momento, hermano, que su vida corría peligro, el hombre tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino
y vino y se sentó bajo un arbusto y pidió morirse. ¡Wow! El hombre de Dios, el hombre que escuchaba la palabra de Dios, está pidiendo morirse, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a este tope, verdad? A como nosotros bien decimos, a estar contaminados, ¿verdad? A estar contra la espada y la pared. Y Señor, de esta silla no salgo. De esta silla no salgo. Tenemos que cuidar que el temor, que el miedo nos aparte de escuchar la voz del Señor. Elías en esta ocasión no supo escuchar la voz del Señor hacia dónde él lo quería dirigir. Si el Señor ya lo había guardado en el arroyo de Querit, si el Señor ya había resguardado su vida en Sidón con la viuda, ¿cómo no lo iba a resguardar? ¿Cómo no lo iba a salvar su vida en esta ocasión? Pero el miedo, ¿verdad? Pero dejemos a un lado a Elías, no lo juzguemos tan duro por el miedo. Veámonos nosotros. ¿Cuántas veces el temor nos ha robado, hermano? A mí me robó muchas veces, les comentaba a mis hermanos el día de ayer. Me robó la oportunidad de varios empleos, la oportunidad de tener una mejor situación a mi familia. ¿Cuántas cosas que el miedo, que el temor nos ha robado, hermano? Nos ha robado. Y dice más adelante Pablo, ¿verdad? Que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, eso me indica a mí de que cuando el temor por ahí viene y se inmiscuye en nuestras vidas, algo está fallando con respecto al amor de Dios en nuestras vidas. Algo está fallando con respecto al amor de Dios de nuestras vidas. No podemos dudar, hermano, que el Señor es fiel, que el Señor es bondadoso, que el Señor es misericordioso. Y todo eso se sustenta en su amor. Él nos ama, punto. Y como nos ama, ha decidido bendecirnos. Ha decidido en su bondad, en su gracia y en su amor, adoptarnos. Como nos han enseñado recientemente, ¿verdad? Nos sentó sobre nuestro regazo y nos adoptó y nos bendijo, hermano. Entonces el perfecto amor del Señor tiene que echar fuera ese temor. Elías está en una crisis y toma una decisión unilateral, ¿verdad? Bonita es esa palabra, pero qué fatal. Una decisión unilateral. No pensó, no recapacitó en decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde quieres que me dirija? Señor, si me has sustentado, si me has llevado, si me has guardado, si me has protegido, ¿hacia dónde quieres hoy que yo me dirija? Pero el temor fue un obstáculo para sus oídos. Veamos más adelante el versículo 9. Bueno, el hombre se quiere morir y el Señor manda a uno de sus enviados a sustentarlo. Imagínense, ya lo habían sustentado cuervos, hermano, ya lo había sustentado una viuda y ahora seres, hermano, celestiales lo llegan a sustentar. Y el hombre todavía, mire, está así como que no. Y todavía le dicen, levántate porque largo camino terrestre, levántate. Y vemos el versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. ¿Qué sucedió? El hombre empezó a ser sustentado por estos seres celestiales, por estos enviados. Y no sabemos qué comidas y qué fue lo que sucedió. Lo que sí sucedió es de que este hombre recibió una energía, hermano, que caminó un montón hasta llegar hasta donde el Señor lo va a encontrar ahí en una cueva. Y entonces dice el versículo 9, allí entró en una cueva, que es en el monte Horeb, dice, caminó 40 días y 40 noches con esa comida del cielo, hermano. Imagínense, ¿qué haríamos nosotros
¿Hasta dónde llegaríamos si agarráramos esta comida celestial y recuperáramos nuestras fuerzas, nos fortaleciéramos en el Señor y dijéramos, no Señor, yo decido creer en ti, yo decido creer a tu palabra? Y entonces Elías viene, camina 40 días y 40 noches, llega a la cueva y allí entró en una cueva, versículo 9, y pasó en ella la noche y vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué misericordia del Señor, que a pesar, ¿verdad?, del fallón, a pesar de la metida de pata que se había echado Elías, de irse sin la dirección de su palabra, el Señor le vuelve a hablar. Vuelve a escuchar la palabra del Señor y imagínense qué amor, ¿qué estás haciendo aquí? Yo me imagino que ese tono de amor, hermano, pero ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Como cuando uno va con los niños, están pequeños y se esconden y ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Debajo de la cama o detrás de la refri, debajo del sillón. ¿Y qué estás haciendo aquí, muchacho? Así me imagino que fue esta palabra del Señor que le envió en esa cueva a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y todavía el otro, mire, muy gallón, le dice, es que he sentido celo por el Señor, le dice, y por su casa. No le dice, tuve miedo. No le dice, tuve miedo. Le dice, es que el celo por tu casa me consumió, le dice. Imagínese. Todavía queriendo aparentar, hermano. Todavía queriéndose estar ahí bien paradito delante del Señor, cuando Él nos conoce. Y vino a él palabra del Señor de nuevo, le dice, ¿qué haces aquí? Interesante que él vuelve a escuchar la palabra del Señor cuando vuelve a ser sustentado nuevamente con ese sustento espiritual que le llevaron, hermano. Sin sustento espiritual, usted y yo no podemos levantarnos de nuevo. No podemos nuevamente venir y ponernos de pie. Fue hasta que recibió nuevamente ese sustento espiritual que vuelve a escuchar la palabra del Señor. Y entonces viene y todavía le dice, ¿verdad?, con un poco de orgullo, Señor, yo he sentido celo por tu casa. Y todavía le dice, yo he sido el único que he quedado. ¿Y a dónde me has traído, verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho al Señor, Señor, pero ¿cómo me haces esto a mí? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te canto, si yo te alabo, si yo oro, si yo canto, si yo danzo, si yo aquí. Pero son procesos. Son procesos. Me imagino que Dios bien hubiera podido decir a Elías, Elías, yo no te mandé aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Tu lugar no es aquí. Pero viene el hombre y empieza a decirle, Señor, solo yo te he quedado. Y bueno, el Señor viene y le dice, chulito, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Que no han doblado sus rodillas. Pero está bien, le dice. Está bien. Lo que tú no quieres hacer, otro lo va a hacer por ti. Y entonces veamos el primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y aquí Acab está en pleito, ¿verdad?, con otro rey, con Ben-Hadad, un rey arameo, perdón. Y entonces viene el versículo 13, y en eso están, en esa discusión, preparándose para la guerra, y dice, y un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo, así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud? Hoy la entregaré en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Y un profeta se acercó a Acab, rey de Israel. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con el privilegio de ir y declarar la palabra al rey? Se la perdió, hermano. El Señor le tuvo que enseñar y decirle, no solo tú escuchas mi voz. Y entonces dice un profeta se acercó a Acab y le dijo, así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud?
Hoy le entregaré en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Mire cómo se siente uno de mal con uno mismo, ¿verdad? Cuando uno sabe que el Señor le ha dado un llamado, un propósito, le ha dado una instrucción y uno por tener miedo se la pierde, hermano. ¿Cuántas veces el Señor pone en nuestro corazón? Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Y nosotros ahí, ¿verdad? Ahí sí siéndonos muy espirituales. Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Será que eres tú o soy yo? Y en eso vemos de que el Señor le llama a otra persona y por medio de esa persona se hace el milagro y provee lo que el Señor ya nos había dicho. Ay, Señor, me ganaste, ¿verdad? No, no me ganaste. Nosotros nos dejamos robar. Y Elías está aprendiendo ese proceso. No, hay 7,000 más que pueden hacer lo que tú quieres, lo que tú haces. Hay 7,000 más que están anhelando, que están deseando escuchar mi voz. Hay 7,000 más allá afuera, hermano, que quieren la bendición que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros vamos a estar desaprovechando la palabra del Señor, la bendición del Señor? Que el Señor nos use con palabra, con bendición, con algún bien, pero que el Señor nos tenga a su disposición. Y entonces el Señor le dice a través de este profeta Acab, vas a ganar, y ganan, hermano, ganan la pelea. Veamos más adelante versículo 22. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, vaya, fortalézcase y entienda bien lo que tiene que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra usted. Y el profeta ahora aconseja al rey, hermano, aconseja al hombre más importante de la tierra de Israel. Y mientras tanto Elías, perdiéndose ese privilegio de estar delante del rey, de aconsejarlo de parte del Señor. Y yo que Elías quizás estuviera, ay Señor, perdóname, yo quiero ir. Pero no, tranquilo, tranquilo. Es el proceso de aprender, de aprender. Y entonces este profeta, mire, anónimo, viene y el Señor lo usa para ser consejero del rey. Pero veamos más adelante, el primer libro del rey, bajemos versículo 28. Y aquí le van a dar el golpe de gracia al rey de Aram. Y dice, entonces, un hombre de Dios se acercó y habló al rey y le dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de montes, pero no es un Dios de valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Un hombre de Dios. Ahora ya ni siquiera dice un profeta, un hombre de Dios, hermano. Un hombre llegó con palabra del Señor. No ve ahí usted una gran lección para Elías. No necesita ser profeta, no necesita ser el hombre de Dios. Un hombre llegó, un hombre usó el Señor. ¿Cuántos privilegios nos estaremos nosotros perdiendo? ¿A cuántas personas estaremos dejando sin esa palabra, sin una palabra de fe, de fortaleza, hermano? Que se están perdiendo y el Señor nos está enseñando. Bueno, si tú no quieres, entonces yo voy a escoger al que quiera. Y entonces viene y este hombre, un hombre dice, ya ni siquiera dice un profeta, un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel. Y le dijo, aquí le está diciendo que yo soy Dios de montes, solo de montes, que no soy Dios de valles, porque la primera batalla se libró aquí. Y después él dijo, no ganaron porque el Dios de ellos solo arriba puede pelear. Aquí abajo en el valle los vamos a agarrar. Y el Señor, mire, qué tremendo, los hace ganar. Y entonces viene, y Elías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? Veamos el siguiente capítulo 21, capítulo 17. Y Acab hace algo
que remueve al Señor, remueve a Dios. Mata a un hombre por una viña, ¿verdad? Usted conoce la historia, la viña de Nabot. Y viene, hace ahí su plan, se queda al final con ella. Pero entonces en el versículo 17 del capítulo 21, entonces vino la palabra del Señor a Elías el tisbita, diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella. ¿Y qué cree que hizo Elías? ¡Ja! De haber salido corriendo, hermano, de haber salido gozoso, riéndose, fortalecido. Gracias, Señor, porque me permites una vez más ser útil para tu reino, ser útil para ti. Y una vez más, hermano. Yo si hubiera sido él, hubiera ido saltando, hermano, de gozo, de regocijo, que el Señor una vez más me permite escuchar su voz y me permite ser dirigido y presentarse otra vez delante del rey Acab. Delante del rey Acab. Y aquí hay otra perla así escondida entre Elías y Acab. Elías siempre fue la puya de Acab. Siempre estuvo en sus costillas. El Señor siempre tuvo palabra fuerte para él, para Acab, de parte de Elías. Y por ti, tú eres el que perturba a Israel, le dice. Por ti es que hay sequía, por ti es que no ha llovido, por ti, por esa mujer que tienes. Y esa era la palabra de Elías. Pero mire, cuando el Señor quiere enviarle palabra de consejo y de bendición a Acab, escoge a un profeta, escoge a un hombre, no escoge a Elías. No escoge a Elías. Tremendo que muchas veces nosotros nos sentimos mal porque queremos estar solo para lo bueno, que el Señor nos tenga solo donde nos podamos ver. No, también en ocasiones la voluntad del Señor es que sirvamos para aguijonear, que sirvamos como alerta, que sirvamos como atalaya, que sirvamos ahí. Mire qué tremendo, yo no había visto esto. Las únicas veces en las que a Acab le dan una palabra del Señor, que el Señor lo iba a respaldar, que el Señor le iba a estar con él en la batalla, no fue por la boca de Elías. No fue por la boca de Elías. Y pues dice que yo me hubiera quedado rascando la cabeza, Señor, pero yo quiero decirle algo bonito a Elías. No ha sido levantado para eso. No ha sido levantado para eso. Nosotros no hemos sido levantados en nuestras familias, hermano, para decirles que todo está bien. No, hemos sido llamados para estar alertas, estar buscando, estar, ¿verdad?, inquiriendo, viendo qué es lo que hacemos nosotros primeramente, qué es lo que están haciendo nuestros hijos, qué es lo que falta en la casa. Hablo de cosas espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces estamos llenos de cosas materiales, pero falta fe, falta amor dentro de la casa. Entonces viene de nuevo palabra del Señor, mire. Y veamos el versículo 27, creo que eso no se lo di. Y cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. La palabra que Dios le mandó a través de Elías fue una palabra dura, hermano, dura. Porque lo que había dicho este hombre fue terrible. Fue terrible. Y entonces dice, cuando Acab oyó estas cosas, rasgó sus vestidos, versículo 27, y puso cilicio sobre sí y ayunó y se acostó con el cilicio y andaba abatido. Imagínense el rey. Y entonces dice el versículo 28, la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y entonces vemos a Dios tratando a Elías y diciéndole: mira, al fin de cuentas este hombre se arrepintió, por lo menos algo de lo que le dijiste le caló.
por lo menos algo de todas las intervenciones que tuviste en su vida, algo cambió. Los procesos que el Señor nos permite pasar cuando somos dirigidos por su palabra, por sus palabras. Que el Señor nos permita siempre ser dirigidos por su palabra, por su palabra. Y vemos que tomamos hoy como referente a Elías, un hombre paradigma de Israel, un hombre de mucho respeto hasta el día de hoy por el pueblo de Israel. Pero siendo abatido, siendo afligido, teniendo las mismas peleas, las mismas batallas interiores, ¿verdad?, que nosotros mismos tenemos. Pero sabiendo que la fuente de su bendición es ser dirigidos por la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos permita meditar en eso hoy y que su palabra nos sirva como guía, que sea ella la que dirija nuestros caminos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por dejar estos ejemplos en tu palabra de hombres, de mujeres, Señor, que pasaron situaciones, circunstancias, Señor, como las que hemos pasado nosotros en alguna medida, en algún tiempo, en algún, Señor, etapa de nuestras vidas, para mostrarnos, Señor, de que si ellos pudieron salir adelante, Señor, tomados de tu mano, nosotros también podemos lograrlo de la misma manera. Que el mismo Dios que levantó a estos hombres y los sostuvo, los fortaleció, los dirigió con su palabra, es el mismo Dios en el cual nosotros hemos decidido creer. Señor, agudiza nuestros sentidos, enternece nuestro corazón, Señor, remueve, Señor, sácanos de nuestra zona de confort, de nuestro Galaad, Señor, que podamos, Señor, nosotros ser dirigidos por tu palabra, que podamos ser de impacto, Señor, para una nación, que podamos ser de impacto, Señor, para cualquier persona, son autoridad, para cualquier, Señor, en cualquier circunstancia, Señor, que podamos ser dirigidos, Señor, por tu palabra, que ella nos sustente y sea guía a nuestro camino, para que nosotros podamos siempre estar seguros que vamos caminando hacia tu voluntad. Te bendecimos. Gracias, Señor, por sustentarnos con tu palabra. Llévanos con tu paz, con tu bendición. Y gracias, Señor, por la oportunidad de retribuirte, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Les saluda Noemi. ¿Cómo conoció a Jesús? Es una maravillosa historia. Empecé a trabajar con una señora muy bella que es de mi misma edad. Y ella iba a una iglesia que se llama Elohim, muy de vez en cuando. Y en ese lugar venían como ayudas unos pastores de Guatemala. Y recuerdo que un día jueves por la tarde, el pastor preguntó que si a alguien le gustaría hospedar a una pareja de pastores que venían hacia su congregación. Me llevaba muy bien con esta señora y ella volvió a verme y me preguntó, ¿podemos hospedarlos? Y yo era la que me encargaba de todo lo de la casa, el aseo, el orden de todo y de su hija de 3 años. Y yo le dije que sí.
Aunque yo a ellos ya los conocía, a los pastores Berger, los había visto en Canal 25 en el programa que se llama Gloria a Dios. Y es ahí cuando empezó mi aventura, porque cuando los conocí a ellos personalmente, hicieron el llamado y pasé al frente a aceptar a Jesús. Y recuerdo que cuando iba en el pasillo de Elohim caminando, una de las hermanas de la señora con la que yo trabajaba me tomó de la manga de mi blusa y también aceptó ese día a Jesús. Y pues ha sido una maravillosa aventura porque hospedamos, digo hospedamos porque yo era la que tuve el privilegio de atenderlos a los pastores y como han escuchado en alguno de los mensajes de ella, en alguno de esos tiempos, les servía comida que ellos ni la conocían, pero como buenos siervos y misioneros comían. Y un día en una conversación me preguntó, mami, mija, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y yo le dije que mi nombre era Noemi, porque ellos me conocieron como Sandra, así me conocía mi jefa. Entonces, cuando ella conoció mi verdadero nombre, me dijo lo que se explicaba mi nombre y me preguntó que si ella desde ese momento podría llamarme con mi nombre correcto, que es Noemi. Y empezamos a pasar cosas bonitas. Yo tengo una hermana mayor que algunos la conocen, otros solo han escuchado de ella. Y ahorita justo se me viene a la mente que uno de los viajes que hice, donde ella ya estaba con los pastores todavía ahí en esa casa, y ella me regaló un par de aretes, eran de perlas blancas y tenían una roja en algún lugar. Y ese día cuando regresé, pues lógicamente me quité los aretes, los puse en un lugar y bueno, cada quien a dormir. Y ese día tuve mi primer visión, pongamos, porque me dio mucho temor, porque en el respaldo de mi cama vi unas serpientes. Y como no sabía nada de eso, para mí fue así como, wow, me levanté de la cama, me senté en una esquina, no soy miedosa, no les tengo miedo. Pero eso fue algo que fue una experiencia demasiado real para mí. Y al siguiente día que serví desayuno, la pastora me preguntó, ¿a ti algo te pasa? Tus ojitos algo me dicen que te pasó. Y cuando yo le conté a ella, me pidió que me deshiciera de esos aritos. La explicación vino después. Pero lo importante fue que eso se fue a la basura y ya no pasó más. Y así fui aprendiendo a depender de Dios, porque ahí todavía trabajaba en una casa segura, porque trabajaba de lunes a domingo. De lunes a domingo no tenía libertad de nada. Y iba a la iglesia, como repito, cuando ella iba a la iglesia. Claro, ya cuando los pastores estaban ahí, ya íbamos como más seguido, porque era más bonito. Ya en la casa no se escuchaba alguna música que se escuchaba como radio fiesta. Y ya yo ponía alabanzas o ya solo veía Canal 25, que salían otros predicadores. Eso me alimentaba muchísimo. ¿Cómo encontró Jesús a esta señorita? La encontró hecha pedazos. La encontró con un corazón hecho pedazos, con amargura,
con mucho rencor. Que yo supe entre mi historia a los 15 años, a los 15 años desapareció mi mamá en enero 26. Y luego en ese mismo año mataron a mi hermano mayor, que él había decidido una noche antes hacerse cargo de mí. Me iba a llevar a vivir a San Martín y me iba a dejar en su casa, me iba a comprar ropa. Y justo en la noche, recuerdo, fue una tarde, el día no lo recuerdo, pero fue como a las 6 de la tarde, que del amor que mi hermana, tan linda, que la bendigo tanto porque aprendí tanto de ella, del gran amor que me tenía, me dejó mi espalda atravesada a golpes, pero tenía la costumbre de no llorar, de no gritar. Y me fui a una esquina del terreno que mi mamá dejó a llorar. Y de pronto apareció mi hermano, que se llamaba Porfirio. Y apareció y cuando me vio lejos le preguntó a ella y a ella le dijo unas palabras muy hermosas. Y él se acercó a mí, me sobó la cabeza y me dijo, no te preocupes, prepara un par de vestidos y mañana te vengo a traer y te vas conmigo. Pero los planes de Dios eran otros, porque esa noche mataron a mi hermano. ¿Por qué les digo que tenía amargura y rencor? Porque resulta que supe quién lo mató. Y al saber quién lo mató, una niña llena de dolor, de tristeza, de amargura, de la pérdida de su mamá, y al saber quién lo había asesinado, también pensé que yo podría hacerlo. Pero Dios no me lo permitió. Y, y luego, pues pasaron muchísimas más cosas, cosas que me enseñaron a ser, como una vez alguien me dijo, un animalito salvaje. Sí, un animalito salvaje que tendría que defender. Y aprendió a defender a sus sobrinos. Los aprendió a defender desde el primero, desde que yo tenía 6 años. Aprendí a hacer cuevas en los paderones para meter ahí a mi sobrino, para que cuando mi hermano llegaba a Bolo, no lo agarrara con él. Y luego de él, que fue mi primer juguete, vinieron más. Tuve el privilegio de crear 5 niños y la tristeza de perder uno de 3 años. ¿Y qué podría decirles? Dolió muchísimo, porque antes de perder a ese bebé, cuando tenía 10 años, mataron a un hombre que era como un padre para mí, porque era mi hermano mayor, porque era el que corregía, pero también era el que daba amor, era el que nos enseñaba a honrar a mi mamá. Y un hombre maravilloso. Lo mataron cuando yo tenía 10 años, así que podría decir que él fue mi primer gran amor. Un amor muy especial. Y me tocó hacerme cargo del dolor de mi madre, de una mujer que nos enseñó tanto. No sabía leer y escribir, pero, ¿saben? Leía en la mirada. A ella nunca le dieron amor, porque ella quedó huérfana a los 6 años. Pero ella daba amor en un plato de comida, no en una caricia, nunca fue tierna. Su ternura era el cuidado
de tener una casa ordenada, de una comida rica, de un buen plato de sopa o un plato de atún de elote. ¿Cómo conoció a nuestros padres en la fe y a la congregación? A la congregación. Hubo un tiempo que se me ocurrió, después de haberlos tenido hospedados en la casa donde yo trabajaba. Nos separamos, yo me fui a trabajar a otra casa. Luego aprendí con ellos mismos, con la pastora se me había quedado ¿cómo dice el pastor? Una perla. Me sonaba en la cabecita que yo tenía que ser libre y que para ser libre yo tenía que salir de trabajar de las casas de lunes a lunes, que tenía que obrar en fe para vivir sola, y en ese tiempo que dejé de verlos a ellos. En esa época ellos todavía no eran pastores. Los había conocido en la casa donde yo vivía y en la iglesia donde yo iba con esta señora. Y en esa separación hubo algo muy grande en la familia, una dificultad muy grande. Y no sé por qué se me ocurrió irme de viaje, porque como aquí no ganaba mucho, pensé, si me voy a otro país, a Estados Unidos, me voy a Estados Unidos, bendito Estados Unidos, voy a poder ganar dinero, voy a hacer la casa que siempre soñó mi mamá, con tener a todos sus hijos juntos. Y pues, como ya no estaba mi mamá, yo quería tener a mis hermanos juntos, comer en una mesa, todos, todos juntos. Como sabrán algunos, me gusta cocinar mucho y atender a mí en la familia. Es muy rico atenderlos, poner un buen plato de lo que sea, lo sé hacer. El Señor me permitió aprender a cocinar, y pues en ese viaje para Estados Unidos fue que me desconecté con los pastores. Luego regresé con mucho aprendizaje, con muchísimo aprendizaje, y sabiéndome siempre toda la vida amada por Dios, no por nadie más, por Dios, porque Él fue el que me protegió y guardó todo mi camino. Y luego, en esas aventuras de que ellos seguían en Canal 25, yo ya estaba en una casa trabajando y estaba viendo Canal 25 y agarré el número de Canal 25 y llamé y me pasaron a la pastora. Y entonces ya ahí tuvimos contacto y ella me dijo, hija, veámonos en El Salvador del Mundo, y nos vimos en El Salvador del Mundo y me llevaron a Visión de Fe allá de Barrio Belén. Todavía no teníamos caño, todavía nos sentábamos en botes de pintura y en las gradas que habían para los baños. Ahí fue cuando empecé ya a congregarme con ellos. Ahí ya eran ellos los pastores, y, y ahí fue donde aprendí a tener fe. Y en ese lapso de que aprendí a tener fe, tenía que andar eh, durmiendo en algunos lugares maravillosos. Y luego en esa aventura, una persona muy amada, que la recuerdo con muchísimo cariño y respeto, ella también era huérfana, había mandado a hacer una habitación en su casa, y ella decidió, cuando la estaba haciendo, dice que le dijo al Señor, Señor, yo quiero que esta habitación sea para un ángel. Pues todavía no conocía a los ángeles yo, pero ella me catalogó a mí como un ángel. Y se acercó un domingo y me dijo, Noé, ¿te gustaría vivir en mi casa? Pero tiene su habitación. Yo no tenía nada, absolutamente nada. Pues seguía cargando con tantas cosas.
pero no materiales, sino con amargura, con tristeza, y todavía no tenía la fe, no sentía la necesidad de tener nada, pero resulta que cuando le comenté a alguien que tenía un lugar donde ir a vivir, me dijo que sí, que estaba bien, que era bueno. Y entonces yo no dije que no tenía cama, nunca dijo que no tengo nada, porque entonces, ¿quién es mi papá? Pues eso sí lo entendí. Entonces se acercó una hermosa persona, un hermoso ángel, y me sembró una cama de unas que se doblan, que se dobló 2 veces conmigo en ella. Una aventura, y era una habitación muy pequeña, donde en una esquina era donde yo doblaba mi ropa, y ahí estaban mis 4 vestidos. Pero ahí Dios me mandó mi primer vajilla. Como ahí no necesitaba cocina, tampoco me la mandó porque no cabía. Mi vajilla estaba debajo de la cama. Entonces era mi primer amor, y para mí sigue siendo mi primer amor. Disculpen, pero seguirá siendo mi primer amor. Porque de ahí, unos meses de estar con ella era maestra, daba clases en un lugar muy lejos de acá. Y me empezó a contar sus ilusiones. Y el Señor me dijo, cuando se cumple ese milagro, tú te vas de aquí. Y ella se casó. Entonces ella me dijo, usted sí fue de bendición para mí. Dios no se equivocó, me mandó un ángel, porque para él ese ángel era esta habitación. Y ahí fue donde, pues, gracias a Dios ella se casó. Y entonces empezó la otra aventura de Noemí. ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Y para dónde me voy? Y me fui a un lugar, me dieron donde vivir otra habitación. Pero en esa habitación no estaba Dios. Ahí estaba algo que no era Dios, y tuve que salir de ahí porque era necesario salir de ahí. Y luego el Señor me permitió llevarme muy bien con una pareja de la congregación. Ellos vivían en la primera planta de una casa, me alquilaron la segunda planta. Ahí sí me las vi, así como para comerme las uñas, pero nunca me las comí. El detalle fue que ahí aprendí a tener fe para pedir cocina. De horno quería la señorita, pero en ese momento no había, era una de mesa. Refri, llegó la refri, llegó el comedor, llegó juego de sala. Por eso, repito, Dios es mi primer amor. Él manda, Él me dio todo, me sigue dando todo lo que yo le he pedido. No me puedo quejar de nada, sería malagradecida. No me puedo quejar de nada. No tenemos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y es al Padre. Él es la bondad de ese ser maravilloso. Tenemos su misericordia cada mañana al despertar, como dice una alabanza que no me la puedo completar. Pero el Señor así me fue llevando, incluso en ese apartamento se hospedaron algunas personas conmigo. Luego, como en todo, pasan muchas cosas y me quedé sin trabajo. ¿Cómo le pagaba el apartamento a los hermanos? Y entonces trabajaba con una familia de la congregación. Tenían un hermoso niño que ahora es todo un hombronote. Y yo trabajaba con ellos, vivía en San Ramón y bajaba a la metrópolis a trabajar. Todos los días caminaba para ahí. Pero llegó un momento donde ya no alcanzaba el dinero, solo llegaba la mitad de la provisión para pagar el apartamento. Y me daba tristeza decirle a la persona que me había dado donde vivir, que había hablado por mí, no tengo cómo pagar. No se lo dije. Y seguí trabajando,
no tenía, van a decir algunos que quizás no es cierto, pero les puedo asegurar que no tenía que comer, porque no quería comprar nada para comer, porque para mí lo importante era pagar el apartamento. La comida nunca ha sido prioridad para mí. Entonces, tener un techo que guardarme del sol y de la lluvia era más importante. Y una madrugada le dije al Señor, bueno, Señor, ya llevo tantos días de no comer, solo comía donde iba a trabajar, pasaba muchas necesidades, pero aún así me pagaban y yo solo comía una vez, porque para mí era importante que comiera el niño y la familia. Y esa mañana le dije, bueno, Señor, ya tengo tanto tiempo que no como completamente como debería de comer. Yo no le hablo al Señor como muy ceremoniosa. Para mí Él es mi papá, le doy gracias, le mando muchos besos, también le doy abrazos. Y resulta que ese día salí, no era día de culto. Salí de la casa como a las 5 de la tarde y rico caminando hacia. Era época de que las milpas, todavía había milpas en esa zona, había tierra y había milpas. Y yo escuchaba, curiosamente, que algo caminaba, pero cuando yo pegaba pasos. Y cuando volví a ver, era, yo los conozco como cangrejos, algo otros los conocen como punches, algo otros no sé cómo los conocen, pero era del tamaño de mis dos manos, era grande, era gordo, y iba amarrado. O sea, él llevaba amarradas sus patitas, sus manitas, y él iba caminando detrás de mí, como, pues no soy cobarde, yo lo agarré. Y lo eché a la maleta que siempre ando, que siempre andaba, y lo puse en la maleta y me fui. Pero la señorita, ¿verdad? Señor, pero no tengo con qué hacer. Más arriba, bastante arriba, había unas matas de tomate cherry, les digo yo. Y corté. Cuando llegué a mi casa, pues, ¿qué iba a hacer yo? Llorar y decirle gracias porque me mandaste mi cena. Y ahí descubrieron los que me esperaban que yo no tenía dinero, me había estado comiendo para pagar la casa, entonces me llamaron. Primero me corrigieron con mucha ternura, me dijeron que éramos hermanos, que yo no tenía que haber pasado eso, que no me preocupara y que así estaba bien. Que mientras no tenía trabajo suficiente, que les pagara la mitad, que él se iba a ser responsable. Así se ha manifestado Dios en mi vida. ¿Qué testimonio puede darnos de estar en Cristo Jesús? ¡Oh, qué testimonio! Bueno, mujeres, corrijo, bellas damas. Eh, yo le pedí al Señor, porque testifico de esto, yo le pedí al Señor que a mis 33 años yo quería estar casada y tener hijos, porque era mi sueño de niña, no solo tener a mi mamá por muchos años, abrazarla, cocinarle, atenderle, sino tener un esposo a quien atender, a quien cuidar, a quien proteger, porque es la palabra de Dios, eso dice que somos las mujeres para los esposos. Pero resulta que a este tiempo esa persona no ha llegado todavía. Que Noemí es muy exigente, o que Noemí por eso no ha llegado, o que no, yo testifico que exigente soy lo que Dios es conmigo. Y creo que lo más bello de no tener esposo aún, se van a reír algunos, pero no tener esposo aún, es que mi único, mi primer amor, mi mayor esposo, mi mejor amigo es Jesús. Y Él conoce de qué les testifico yo aquí, es de el amor, de la protección, del cuidado, de la provisión, sí. Pero es más rico que en el camino un par de señoras que son súper católicas me ven salir a la... Bueno, no sabían que yo
iba a la iglesia, pero yo iba saliendo. Y luego me llamaban y me decían, niña, hágame un favor, sí, órele a su Dios por mí. Eso es lo que yo testifico. O te presento a Jesús a mis vecinos con un plato de comida. Al señor que pasa vendiendo cuchillos, tenedores, muchas cosas, y lo escucho, abro la puerta sin temor y sin temor ni desconfianza porque mi esposo está conmigo. Mami muchas veces ha hablado de esa protección. Yo se las puedo, pero ¿cómo hago para decirles que me han protegido tanto? Que por eso sé que ese es un buen esposo y por eso quizás soy exigente porque he tenido el mejor esposo, el mejor papá. No conocí un papá, mi papá es Jesús. Mi papá fue el que me trajo a habitar, como dice la palabra de Dios. Trae a la desamparada, a la huérfana, a vivir, ¿qué? A habitar en familia. O sea, cuando escucho yo una alabanza que cantan aquí muchos que dicen que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me quedé sin fruto, sin mamá, sin hermanos, no conocí papá. Vine acá a Visión de Fe a conocer familia, la familia que debemos de ser, la familia que debemos apapachar, la familia que nos debemos ocupar de ellos como se ocuparon de mí cuando yo más lo necesitaba. No es que no lo necesite, siempre necesitamos el abrazo o un hola o un buenos días de alguien, pienso yo, que le pregunte cómo amaneciste. A mí me lo dice Jesús, de eso testifico, que Jesús a mí cada mañana, y créanme que han habido días que me ha abrazado y me ha dicho, ya es hora. Y me ha besado la frente. Y yo sé que hay muchas mujeres que me lo entienden, aunque otras no lo entienden. ¿Necesito un esposo? Quizás sí, quizás no, porque tengo el mejor. Sabe qué perfume me gusta, sabe qué comida me gusta. Eso testifico yo, que llega la provisión para pagar todo lo que hay que pagar en donde vivo. Testifico de su protección, que un día en esa casa donde yo vivo, la señorita la llegan a dejar a la casa el día jueves y según ella había cerrado la puerta y la puerta no estaba cerrada, estaba solo topada. Y tan bello es Dios que me susurró y me dijo, la puerta, y mi cuarto no tenía puerta. O sea, cualquiera podía entrar si Dios lo dejaba, si mi esposo lo dejaba, cualquiera pudo haber entrado a mi habitación, a la refri, al baño, a donde sea. Pero esa protección de Dios, que es para sus hijas, que es para esta huérfana y desamparada supuestamente, pero no, yo soy la mujer más amada por Dios. Eso testifico, que Dios ha sido mi protector, mi cuidador, el restaurador de mi ser completo. O sea, Él testifico del vuelco que le dio a mi corazón. Mi corazón era, haga de cuenta, agarre una uva, porque es donde va a salir líquido, y tómela y empieza a abrirla. Yo tengo unos cuchillitos muy finos. El Señor me ha mandado y abrirla, hacer heriditas, y brota ese líquido de ellas. Así venía mi corazón, así venía partido, y Él le dio vuelta y dijo, vamos a hacer a Sandra que se conozca como Noemí, y la convirtió en lo que dice mi nombre, en placentera. Claro, yo soy muy realista, no para todos soy placentera, pero es que para las personas nosotros somos lo que ellas quieren que seamos. O sea, yo puedo ser para una niña muy linda aquí, me sale corriendo a abrazarme, para ella soy yo, ese remanso de amor, pero para otra debo de ser. Y no me duele, soy feliz, a eso me refiero. O sea, yo no fui amargada
desde que conocí a Jesús, desde que Él me mostró su amor. O sea, era amargada al principio de mis días en Cristo, pero después tienen que callarme porque yo no puedo cerrar la boca. O sea, me río libremente. Antes no, yo no me reía, yo lloraba. Pues una vez una hermana me dijo que parecía María Magdalena, que solo llorando pasaba, que la mandaron a ministrarme, me dijo, pero no sabía qué decirme, sino que eso fue lo que me dijo yo. Seguí llorando, pero llorando adentro de mí una niña se estaba riendo. O sea, todo, miren, si tomamos las miradas feas que dicen que hacen, porque yo todas las tomo así, ay, qué lindo es mi papi, o qué linda es la hermana cuando me hace una mirada así. A mí usted, soy tan, está feo que yo lo diga, pero Dios creo que se los ha mostrado mucho, que si a mí usted me regala un dulce, uy, yo soy feliz. Si me regala una loción, igual soy de feliz. Si me regala un pan, miren, todo para mí tiene el mismo precio. Para mí todo tiene el mismo precio, porque Jesús lo compró y le dijo a usted, se lo llevas a Noel. O se lo llevas a mi hija, como se lo haya dicho, pero quien le dio la orden fue mi papi. Entonces, ese es el amor de mi papá. Perdónenme, no es su amor, porque a veces aún a mí misma me ha costado, ay, vaya, pues está bien, lo voy a dar. Pero es el amor de Dios el que se no. Esa ha sido Noemí. Ese ha sido parte del trato de Dios con Noemí.